El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la liturgia de la palabra nos sigue llevando paso a paso por la carta a los hebreos. Quiere hacernos entender de qué sacerdocio se trata cuando hablamos de Jesucristo. Cuando ya entramos al capítulo 9 de la carta a los hebreos, estamos en la parte principal, en el centro de la carta se encuentra la razón de ser de toda la carta. Pero el autor de la carta a los hebreos parte de un principio humano, o lo llamamos principio antropológico. Cuando dice, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Aquí se nos presenta precisamente como la semilla de aquello que desenvuelve y desarrolla nuestra fe. Porque seguramente ustedes lo han escuchado, hay personas para quienes puede llegar a ser lo mismo la resurrección que la reencarnación. En este capítulo 9 y especialmente en el segmento que hemos proclamado hoy, vemos esa contraposición entre el muchas veces y una sola vez. Entonces, al partir de ahí nos está diciendo, ojo, la fe que nosotros tenemos nace en un ambiente donde se profesa que la muerte del ser humano sucede una sola vez. Entre nosotros, la reencarnación, entre nosotros, digamos, los creyentes, los cristianos, los católicos, la explicación o la justificación de la reencarnación para validar muchas de nuestras situaciones no tiene cabida. Porque nuestra fe proclama que el hombre muere una sola vez. Y nos lo está diciendo la carta a los Hebreos, capítulo 9, en el día de hoy. Comprendido eso, entonces ya el autor de la carta a los Hebreos nos dice, todo lo que ocurría antes era muchas veces. Es decir, que el sumo sacerdote tenía que sacrificar animales cada día. En cambio, una vez llegado Jesucristo, lo que sucede siempre con él es una única vez, al igual que su muerte, al igual que la muerte de todo ser humano, que es una sola vez. Como una sola vez, él se entregó para quitar nuestros pecados. Teniendo eso presente, nosotros logramos captar la fuerza de ese único
evento que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, permítanme una nota de orden arqueológico. En el Medio Oriente, cuando han hecho excavaciones, se dan cuenta siempre que el cuerpo ha sido enterrado bajo tierra. Nunca como en la India o como en las antiguas civilizaciones o religiones de la China, donde el cuerpo ha sido quemado, ¿sí? Se pone en una pira de madera, se le echa fuego, porque el cuerpo contaba como con esa visión de ser algo despreciable, y lo que se esperaba era que venía otra vida en otro cuerpo. Mientras que allá en el Medio Oriente, donde nace la Biblia, nunca se entiende la fe de esa manera, la fe de nuestro último momento. La fe, entonces, tiene que ver con una experiencia única, como es única la muerte del ser humano. Fíjense cómo en estas cosas encontramos diferentes opiniones, diferentes conceptos, pero esos conceptos terminan siendo o trayendo el mal del que está advirtiendo el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús advierte y dice, mire, tengan mucho cuidado, ni la fe ni la familia pueden estar hechas de división. En efecto, la palabra diablo en la Biblia no significa esa representación clásica que tenemos, un personaje más o menos o muy rojo, con sus cuernos, con su tenedor, con su cola. Esa fue la representación, una representación simbólica de lo que podía ser el mal. Si partimos de la etimología de lo que significa la palabra diablo, entenderemos un montón de cosas. La palabra diablo significa aquel que tiene la capacidad de dividir. La capacidad de dividir nuestros espacios de trabajo, la capacidad de dividir el espacio y la esencia familiar, la capacidad de dividir a las parejas que asumen compromisos, especialmente aquellos que cumplen compromisos delante de Dios. Allí actúa, ¿sí? Lo vemos actuando, no lo vemos con esa representación que nos hemos hecho clásicamente, ni lo vemos en esa manifestación de algunos que dicen que fue que el diablo se metió. Por lo general ocurre esa expresión como para echarle la culpa a un tercero, pero siempre que hablamos de división está el mal tratando de influir. Y por eso Jesús dice, a ver, ustedes están negando lo que yo hago y lo niegan diciendo que es que tengo un pacto con el diablo o que tengo una alianza con el diablo. No, Jesús se defiende y dice, cuidado porque de esta manera están negando que se trata de una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se convierte en pecado? Porque escuchamos una cosa pues bastante rígida y bastante fuerte, como para uno ponerse a pensar, uy, ¿yo en qué momento habré dicho algo contra el Espíritu Santo? No, es cuando se trata de algo persistente, de una declaración muy consciente, que no sale simplemente de los labios, sino que sale del corazón. Y es esto de estar negando la acción de Dios en nuestra vida, estar negando que a través de su Santo Espíritu Él realiza algo fuerte en nosotros. Esta es la advertencia que nos hace Jesús. Y por eso dice, refiriéndose precisamente a Él, nadie se mete en la casa de un hombre que tiene fuerzas si primero no lo amarra. Esa referencia es de Jesús hablando de su propia misión. Entonces nos está diciendo, miren, cuando nosotros en la fe tenemos esas expresiones que desorientan, tenemos que reenfocarnos, reorientarnos, porque en nuestra mentalidad tendemos a decir, es que así como existe el bien, también existe el mal, o así como hay magia negra, también hay magia blanca, o para derrotar esto de magia negra, pues hay que recurrir a la magia blanca. No. Fíjense, en la fe que ustedes y yo compartimos, hay algo mucho más poderoso. Es confiar en que Dios es el único que tiene el poder sobre nosotros.
Cuando uno habla de esta manera, mucha gente dice, no, pues estos padres no creen en nada. Estos padres no creen que existe el mal. No, que existe el mal, por supuesto. Pero una cosa es que exista el mal, otra cosa es que yo le conceda poder al mal. Tengámoslo presente, reorientemos nuestra fe, concreticémonos en el Dios único, que a través del Jesús único y de su muerte única, nos muestra la posibilidad de darnos una salvación única. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.